Hola, un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate. Hoy tenemos en nuestra redacción a dos personas que no requieren ser presentadas, Gerardo Hernández y René. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo Gracias se por sienten invitarme. aquí con nosotros? Muy bien, como en casa. Ahora estamos en el apogeo del estreno de la película Red Avispa en el Festival Internacional de Cine aquí en La Habana. Muchísimas personas intentaron llegar al cine. Muchos nos comentaron en Cuba Debate que estuvieron 2 y 3 horas en la cola para entrar y no lo consiguieron. Ustedes que sí lo hicieron, protagonistas de esta historia en la vida real, háganos un poco de spoiler a los que no lo hemos visto y cuéntenos qué les pareció. Bueno, la película, como han dicho muchas personas, no es exactamente la película de los 5. Es la historia de parte de los 5. Pero al mismo tiempo yo pienso que también es una historia que va más allá de los 5, que es la historia del enfrentamiento entre Cuba y Estados Unidos. Y a mí me parece importante que desde la visión de un europeo que no tiene ninguna relación directa con este conflicto de tantos años, se haya hecho una película sobre un tema que durante el tiempo en que esta historia se desenvolvió fue un tema tabú, fue un tema censurado por la prensa en el mundo. Fue un tema que se censuró en relación con el público americano que nunca conoció de lo que estaba pasando inclusive en el juicio, y me parece que ese es el valor fundamental de la película, porque siendo hecha desde la perspectiva de estas personas, adquiere mayor credibilidad frente a un público que no aceptarían el discurso nuestro. Y me parece que es importante que haya sido así. La película, yo sé que va a generar en el público cubano debate, porque es el público más difícil para una película como esa. Es un público que conoce el caso, que lo vivió. Y yo pienso que si la película en el público cubano obtiene una calificación de 50 puntos, es una buena película. ¿Y qué les pareció la caracterización de los personajes? ¿Se sintieron identificados? A mí me gustó el Gael García Bernal, que es quien desempeña el personaje mío. Me gustó, realmente hizo un buen trabajo. Pero más sobre lo que decía René, algunas personas nos han expresado cierto desencanto, dicen que es una buena película, pero que no es la película de los 5, eso lo estamos diciendo nosotros desde el principio. No puede ser la película de los 5 porque, para empezar, Fernando ni siquiera aparece, a Ramón y Antonio nos mencionan brevemente. Lo que ocurre es que la película de los 5 tendremos que hacerla nosotros aquí. Esa película lo que tiene es el mérito de colocar el tema del terrorismo a ese nivel en Hollywood. Estamos hablando de una historia de actos terroristas contra Cuba de más de medio siglo que es completamente desconocida por el mundo. Y la película tiene el mérito de que habla de las bombas en 1997, por ejemplo, y de otros hechos. Y también explica lo que estábamos haciendo los 5 y la necesidad que estuviéramos allá, ¿no? Pero de nuevo, no es como tal la historia de los 5. La trama también seguía por tu propia historia, René, y por Olga, interpretada por Penélope Cruz. ¿Qué le pareció a Olguita el papel de Penélope? Bueno, Olguita y yo no nos hemos puesto del todo de acuerdo en el tema. Yo estaba viendo una entrevista de Penélope en la que ella dice que se construyó su propia cubana. No hay duda de que la cubana construida por Penélope puede tener un poquitico del estereotipo que sobre los cubanos aparece en Europa, en otros países, pero me parece que también es una cubana como puedes encontrarla en cualquier lugar. No es Olguita, tal vez un poco en el temperamento, en el espíritu de resistir, sí lo es. Yo creo que en ese sentido ella transmitió el drama personal de Olguita durante todo este tiempo, pero a mí me convenció el personaje de Penélope como una cubana cualquiera que pudiéramos encontrar. Y en cuanto a Edgar Ramírez me sorprendió porque bueno, nunca tuvimos un contacto personal y obviamente él estudió el personaje y realmente se pareció bastante a mi forma de ser, inclusive hay escenas en las que la tensión, recuerdo que me llegó de cerca la escena de cuando me voy a llevar el avión, porque la tensión que yo sentía la vi en el rostro de Edgar. Y los encuentros con Gerardo, cuando teníamos que intercambiar información, me recordaban mucho también cuando nos reuníamos en Miami para estos menesteres. ¿Y qué fue lo que más les gustó de la película y lo que menos? Lo que más es el hecho de que hayan tenido la osadía de colocar el tema del terrorismo contra Cuba a ese nivel en Hollywood.
incluso actores que han sentido la presión de haber participado en un filme como ese. El director, de todo desconocido, que en Miami han amenazado hasta con quemar cines que la muestren, etc. Y me parece valiente el gesto de hacer una película que no es pro-cubana desde el punto de vista de él, pero sencillamente se acoge a la verdad y la verdad nos favorece porque nosotros hemos sido las víctimas por más de medio siglo. Y lo que menos me gustó, algunas cosas que se muestran que no ocurrieron así, que son detalles, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que Adriana yo le confieso a Adriana lo que iba a hacer, la misión que iba a cumplir en un momento determinado, le digo, yo voy para Estados Unidos a hacer esto y eso nunca ocurrió. La reacción de ella diciendo, oh, pero si tú te acabas de graduar, ahora vas a ganar menos dinero, y cosas así que no ocurrieron, pero bueno, es una película. Pasa por la subjetividad también del guión, del director. Claro. Y entonces, lo que comentabas, en Miami, por ejemplo, se han visto muchos videos, toda esta campaña que han formado un teatro de la no proyección de la película. La película viene también a poner otra vez en el escenario internacional el tema de los 5 héroes. ¿Qué les parece rescatar esta historia a 5 años de que ya están en suelo cubano? No, yo repito, la película pone en evidencia una política de 50 años de agresiones, de terrorismo y de crímenes contra Cuba. Yo creo que ellos no le temen tanto a la película como a la historia. Esta es una historia que si ellos pudieran contarla, lo hubieran contado. O sea, a ellos les sobra dinero, les sobran conexiones. Este fue un juicio en el que el jurado, los 12 miembros del jurado, cuando salieron de la sala de la corte, hicieron un juramento de silencio. O sea, no se atrevieron a hablar. En otro caso, cada uno de esos 12 miembros del jurado en Estados Unidos hubiera hecho su libro de cuando fue jurado el caso de los 5. Este caso llenó de vergüenza al sistema judicial, a la jueza, a los jurados, a los fiscales. Por eso es que es una historia que ellos no pueden contar y a la que le tienen miedo y que por tanto tiempo ellos ocultaron y trataron de que nadie conociera. Y esa es la esencia, ellos tienen miedo de que la historia de agresión de Estados Unidos contra Cuba por tantos años se conozca. Y de ahí la reacción de ellos. No importa cómo hubiera sido la película. Yo repito, si la película les hubiera convenido, lo hubieran hecho ellos sin problema. Ellos han hecho bodrios basados en falsedades una y otra vez, pero el tema de los 5 pone en evidencia una historia de 50 años que ellos necesitan que la gente no conozca en Estados Unidos. Y lo que me comentaban de la explosión de los aviones, que creen que fue lo que más trataron de hacer, de subrayar en la película y no la explosión de... Bueno, es una escena de la película que tiene su impacto, obviamente se ven las avionetas, el momento en que los MiG se disparan, explotan, es un momento, digamos, tenso, impactante en la película y pone otra vez sobre el tapete el tema del incidente en 1996, donde fueron derribadas 2 avionetas. Es un tema muy manipulado en Estados Unidos, hay mucha desinformación al respecto, e incluso allá la historia oficial que hacen es que tratan de culpar a Juan Pablo Roque, y bueno, hasta a mí, que como saben tenía el cargo de conspiración para cometer asesinato, algo totalmente absurdo dicho por jueces del sistema que estudiaron el caso. Pero bueno, la versión que quieren hacer ver allá en Miami es que Juan Pablo Roque, que había una conspiración, que Juan Pablo Roque regresa el 23 porque el derribo se iba a ocurrir el 24. Eso es totalmente falso. Hay cables, comunicaciones entre nosotros que dicen, le orientan a Juan Pablo, regresa, hay pasajes 23 o hay pasajes 27, regresa cualquiera de los 2 días. Eso existe, sencillamente ellos quieren ignorarlo porque esa parte de la historia no les conviene. Pero además Juan Pablo Roque fue una de las personas que más hizo para evitar que se produjera el derribo de las avionetas. Estamos hablando de un incidente que se produjo después de 16 notas diplomáticas de Cuba. Como ustedes saben, Basurto, que aparece bien reflejado en la película, tiene un pasado terrorista. En la película, por cierto, no se reflejan otras acciones que están planificando en manos a rescate, el bombardeo de torres de alta tensión, la introducción de armas personales en Cuba. Esa parte está en la evidencia del caso, comprobada por el propio FBI, no aparece en la película. Pero bueno, sí aparece el pasado terrorista de Basurto y las reiteradas provocaciones volando sobre La Habana, tirando. Es la pregunta que hay que hacerse: ¿cuántas veces Estados Unidos dejaría que una avioneta de Cuba sobrevuele Washington tirando cosas para abajo? Pero bueno, fueron 16 notas diplomáticas. Obviamente fallecieron 4 personas, es un hecho lamentable, pero cualquiera de los familiares de esas personas que le hubiera dicho, mira, Cuba advirtió que no va a tolerar más violaciones, este hombre ha ido 16 veces, este hombre es un terrorista buscado en Cuba, no vayas con él. Cualquier persona que hubiera hecho eso hubiera evitado la tragedia que se produjo con sus familiares, no lo hicieron.
En el caso de Roque intentó por todos los medios de prevenir a Basurto, alertarlo, pedirle que no viniera. Y el último intento por evitar que eso ocurriera era traer a Roque para acá, hacer una denuncia a tiempo para que Basurto desistiera de sus planes. No lo hizo así, Basurto vino, violó una vez más y bueno, ocurrió el desenlace que se conoce. Pero la historia real es que Roque nunca tuvo nada que ver con el derribo. Ciertamente la historia de los 5 héroes ha sido muy manipulada desde que empezó, desde la prensa, y ahora también parece que en el cine hay algunas líneas de mensaje un poco imprecisas. ¿Te refieres a esta película? A esta película. No, yo creo que si nos ubicamos en el punto de vista de los realizadores, hicieron un trabajo honesto. Obviamente, entre ellos y nosotros hay diferencias filosóficas que se manifiestan en la película. A mí me parece que el público cubano está muy bien preparado para asimilar esas diferencias filosóficas y ver la esencia de lo que se está contando. Yo creo que ellos, desde su punto de vista, trataron de ser balanceados. Y si te pones en su lugar, yo creo que lo lograron. O sea, vamos a pensar en el europeo, que está mirando este conflicto desde lejos, que no lo conoce en su totalidad. Y fueron bastante fieles a lo que se cuenta en el libro. Yo creo que inclusive hicieron investigaciones un poquitico más allá. Y tengo la impresión de que trataron, de hecho la película demuestra, de atenerse lo más posible a los hechos y contarlo desde una óptica neutral. Y a mí me parece que, repito, si te pones en el lugar del espectador fuera de Cuba, yo creo que eso funciona. Yo creo que es un mensaje que funciona, que conecta con esa persona que también tiene una visión. Hay que ponerse en el lugar del norteamericano y la visión que tiene el norteamericano. Es una visión completamente maniquea del régimen comunista, etcétera, etcétera. Y de pronto le presentas este producto que no viene empaquetado en nuestro mensaje, sino en el mensaje de un europeo. Y me parece que en ese sentido funciona, porque al final lo importante es la esencia de lo que se cuenta y la honestidad con que ellos trataron de contarlo, con sus conceptos, con sus dogmas, con su manera de ver las cosas, que no es exactamente la nuestra, por razones obvias. Este 17 de diciembre se cumple un aniversario de que llegaron, ya podríamos decir que los 5 estaban aquí en Cuba. En retrospectiva, cuéntame un poco cómo fue ese proceso de adaptación, ya al calor del pueblo cubano, que sentimos la batalla como nuestra, lo sentimos como familiares nuestros y lo vivimos con tremenda emoción. Bueno, fueron 16 años en prisiones de máxima seguridad, viviendo con determinados códigos de conducta, por así decirlo, muy poco contacto humano, y de pronto uno llega al país que dejó casi 20 años atrás y todo el mundo quiere abrazarlo, todo el mundo quiere saludarlo, todo el mundo quiere tomarse fotos. Y al principio fue un poquito impactante, ¿no? Costaba trabajo acostumbrarse, pero siempre he dicho que a lo bueno uno se acostumbra rápido. Y nada, a nosotros nos satisface tremendamente que todos los días en la calle recibimos muestras de cariño de nuestro pueblo y donde quiera que vamos. Es una historia que ya, o sea, nuestro regreso, como bien tú dices, se cumplen los 5 años ahora, pero el cariño que sentimos del pueblo es como si fuera el primer día de haber regresado, realmente. Bueno, en el ámbito familiar yo tuve que pasar por esta experiencia 2 veces. Yo me fui en el año 90 y Olguita e Irmita fueron para allá en el 96. O sea, habían pasado 6 años. Después de 2 años se produce el arresto y sucede esta otra separación. Yo creo que en el ámbito familiar nunca hemos tenido problemas para integrarnos, ni en el 96 cuando sucedió la primera separación, ni ahora. Es como que tú saliste de viaje y regresaste a la familia. En Cuba encontramos un país distinto, pero al mismo tiempo con la misma esencia, los mismos valores, los mismos sentimientos, luchando por lo mismo que hemos estado luchando siempre. Y yo creo, como decía Gerardo, que es fácil adaptarse a eso. A veces es un poco difícil caminar por algunos lugares, o estás comiendo y de pronto te dejan con el tenor en el camino para tirarte una foto. Esas cosas, bueno, son parte de esta celebridad, pero en el fondo lo que importa es el cariño que recibimos de la gente y, repito, es fácil adaptarse a eso. En mi caso, bueno, recuerden que llegué un día y a los 20 días ya tenía a Gema en los brazos, o sea que fue bastante fácil el proceso de adaptación. Después, con apenas 2 años Gema, ya nacieron los gemobos, que van a cumplir 3 años ya. Y así que ha sido una labor intensa después del regreso.
pero todo eso ha ayudado mucho a la adaptación. Tu tiempo en Cuba casi se ve con el crecimiento de Gemma. Es que Exacto. casi te das cuenta que el tiempo Exacto, va a pasar. cumplimos 5 años de regreso ahora el 17 de diciembre y Gemma cumple 5 años de edad el 6 de enero. La niña de Cuba. Gemma de Cuba, como le dice. Sí. Bueno, nosotros los invitamos también a que sigan todos los lunes el diario de René, un especial que sale. René, ¿pudieras comentarnos un poco también para que ellos sepan de qué va esta sección? Bueno, el diario fue un libro que yo escribí forzado por las circunstancias. Yo no había imaginado nunca que me pondría a hacer un diario de juicio, pero unos meses antes de comenzar el proceso, a Olguita la detienen para deportarla, está 3 meses detenida, y una semana antes del juicio la deportan para Cuba. Ella había siempre soñado con estar en el juicio. Ella quería presenciar el juicio y con motivo de esta deportación le fue imposible. Y entonces yo le prometí que no iba a perder ese juicio y le iba a contar día tras día lo que sucedía en la corte, y así fue que lo hice. Realmente este diario hay que agradecérselo a los fiscales. Si ellos no hubieran cometido la bajeza de chantajearme con la residencia de Olguita y Olguita hubiera participado en el juicio, yo no hubiera escrito el diario. Pero bueno, hice la promesa. Realmente cumplirla fue más difícil de lo que pensé, porque fueron 7 meses de juicio agotadores, pero me parece que el espíritu con que todos los días participamos en el juicio fue el que me sostuvo. El juicio, yo siempre digo, fue una batalla victoriosa. La victoria que nosotros logramos el 17 de diciembre de 2014 comenzó con el primer día de ese juicio. Y con la fuerza moral que nosotros teníamos, con las razones que nos asistían, era imposible que finalmente esta historia no terminara de manera victoriosa. Yo creo que eso también fue lo que inspiró a Fidel cuando dijo volverán. Él sabía lo que estaba defendiendo. Él sabía que cuando esta historia se conociera en todo el mundo, la gente iba a reaccionar y finalmente terminaríamos victoriosos. Y bueno, el juicio, el diario, cuenta el primer capítulo de esta victoria. Así que ya saben, pueden buscar los capítulos anteriores, o sea, los que han salido anteriores, pero todos los lunes sale por Cuba Debate el diario de René. Bueno, nos despedimos con la idea de que ojalá podamos contar esta historia desde Cuba. Sí, queremos aprovechar porque sabemos que Cuba Debate tiene millones de seguidores y queremos aprovechar para agradecer, ahora que se conmemora el 5 aniversario de nuestro regreso, agradecer a todas las personas en Cuba y en el mundo que pusieron su granito de arena para que los 5 regresáramos a la patria. Hay que decirlo que se habla mucho del aporte de tantos compañeros a nuestra liberación, pero no es menos importante el aporte que hicieron en ese ánimo que necesitábamos nosotros para resistir el día a día y haber podido pasar tanto tiempo en prisión, y fue muy importante también esa contribución. Y hay personas que dicen, bueno, al final salieron por una negociación, ¿no? Pero estamos convencidos los 5 de que esa negociación hubiera sido imposible de no ser por el trabajo unido y los esfuerzos encadenados de tantas personas durante tanto tiempo que llegaron a convertir el caso en un caso realmente incómodo para los Estados Unidos. Así que a todas esas personas les damos las gracias. Incluso a los niños, muchos niños como supuesto, yo, le escribimos cartas Pintaste la manito a Leo, los 5 sí, y esperamos respuestas. No sabes lo que representaron las cartas esas en la casa. Cuando recibíamos esas cartas y los presos veían la cantidad de correspondencia que recibíamos, eso era inclusive un factor de seguridad para nosotros. Hay historias con eso, comiquísimas. Yo recuerdo cuando empezó la campaña por los 5, los niños escribían y entonces sacaron una serie de sellos con los rostros de nosotros. Sí. Y de pronto empezaba a llegar la correspondencia, que ya para nosotros era un relajo con los presos, ¿no? Ustedes reciben la mitad de la correspondencia de la unidad, qué sé yo, y empiezan a ver en el sobre, en el sello, la cara del mía. Y decía, pero tú estás en un sello. O sea, yo me iba para la celda y entonces tenía una cola de presos esperando para que le firmara los sellos. No, cosas así que parece que no, pero eso eran inclusive factores que aseguraban nuestra supervivencia en las condiciones de la prisión. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Y a ustedes manténganse informados con Cuba Debate.